Continuamos donde lo dejamos en la anterior parte. Tras derrotar a su oscuridad interior y convertirse en un paladín, Cecil partió junto con sus aliados hacia Baronia. Allí lograron al fin liberar al reino de las garras de Golbez, pero no sin sacrificios. Ahora Golbez les ha ofrecido liberar a Rosa a cambio del cristal de la tierra. Veamos cómo les va. Llegamos a las boscosas tierras de Troya, y antes de dirigirnos al castillo podemos explorar la ciudad, que tiene tela. Nada más entrar, vemos a una chica que nos da la bienvenida al pueblo. Esto es que me genera mucha curiosidad, porque vemos a esta gente de forma recurrente por todos los puebluchos del mundo. Casi siempre hay alguien en la puerta esperando para darte la bienvenida. ¿Quién es esta gente? Guías turísticos. ¿Quién les paga por este servicio? Yo desde luego no lo necesito. Yo tengo ya un cartelito mágico que me dice dónde acabo de entrar. Veremos que Troya es un reino mayormente dirigido por mujeres, lo cual está bien, lo apruebo. Me parece una inclusión interesante y bienvenida. Por desgracia, aquí hay varios problemas. En primer lugar, son raras de huevos, pues se bañan en el río con la ropa puesta. Durante todo el juego hemos visto señoritas que se quedan en trapos delante de tus narices, pero aquí, que es el lugar donde sería lógico hacerlo, para darse un chapuzón, no lo hacen. Luego son guarras hasta decir basta. Están todos los arbustos llenos de objetos, tío. Hay cosas tiradas por todas partes. En una de estas metes la mano y te pinchas con una jeringa, ¿sabes? Pillas el SIDA aquí. También hay por ahí una señorita tomando el sol en una postura que parece que le esté dando un ictus. Es todo muy raro. Pero ¿sabéis cuál es el mayor problema? El problema que eclipsa a todo lo demás. El burdel. Porque sí, no es coña. Hay lo que básicamente viene a ser un prostíbulo. Por favor, echad un ojo a los diálogos. Juzgad vosotros mismos. Vaya, qué guapetón. ¿Os apetece pasar un par de horas Espero conmigo, que tengas la jóvenes? cartera bien llena, amigo. Aquí no hay nada barato. ¿Cuántas veces venga a este sitio? Por supuesto. Nunca me canso Lo que de ver sea estas con tal de que me chicas. des tu amor, querida. Vamos, hombre, no me jodas. Aquí es que me tengo que cabrear, pero me cabreo de verdad. Ya, no, en serio, guión aparte. Guión aparte. ¿Qué es esto? ¿Quién ha aprobado esto, tío? Y es que lo digo en serio, esto es de muy mal gusto. O sea, planteas una nación gobernada por mujeres. Muy bien, adelante, Woman Power, lo apruebo. Si es que me parece correcto, hostia, me parece de puta madre. Y vas y pones un sitio donde la gente puede coger e irse de putas. Square Enix. Matrix Software. No sé quién es el responsable. No sé si esto estaba ya en el original. Y sinceramente me da igual. Iros a tomar por el culo. Esto es una puta mierda. Pero es que la cosa no acaba aquí. No. Si hasta tiene sección VIP. Por una millonada de pasta podemos comprar un carné de miembro y acceder a una sección más profunda de la cueva, donde podemos contemplar un baile innecesariamente obsceno, donde un montón de señoritas en trapos bailotean en tu cara y hasta te sientan en un trono para poder idolatrarte mejor. Si hasta hay un viejo verde ahí mirando, pero es que el tío es literalmente verde, va vestido de verde. Mira, voy a parar porque no quiero soltar más escarnio, ya he soltado mucho. Como siga, el vídeo va a durar otras 2 horas más y van a ser 2 horas de insultos ininterrumpidos. Nos dirigimos al castillo de Troya, donde vemos que los guardias son también mujeres. Me hace gracia que antes comenté que los soldados de Damsian eran iguales a los de Baronia, llevaban el mismo uniforme, y que habría sido muy fácil pintarlos de otro color. Aquí lo han hecho,
pero es que creo que las han pintado de rosa para que sepamos que son mujeres y no por otro motivo. Es que me parto el culo. Aunque más adentro nos encontramos a las guardias reales prácticamente en ropa interior, por si no nos había quedado claro. Si hasta una de ellas lo dice, que el uniforme que llevan no protege nada. Os lo digo de verdad, la sexualización innecesaria que han planchado por encima de todo este reino es exagerada. Es casi lo que más me cabrea de todo el juego. ¿Cómo rayos pueden haberla cagado de esta manera, tío? Es que no me lo puedo explicar. También muy listas no son, porque un extraño cualquiera que se pasa por el castillo puede pasearse como perico por su casa por las cámaras del tesoro y saquearlas enteras. El tema es que tienen una segunda cámara y esa sí que está vigilada. No puedes entrar sin autorización. ¿Costaba mucho poner a alguien a vigilar la otra? ¿Y qué es este sótano perturbador? Solo hay una tinaja con alcohol. Yo creo que prefiero no saber qué es lo que hacen aquí. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. En la enfermería del castillo nos encontramos con Edward reventado en una cama. Una vez más, otro tío que vete tú a saber cómo ha llegado hasta aquí. Y mucho ojo a la conversación. Le contamos lo ocurrido con Kane y que quiere el cristal de la tierra a cambio de Rosa. Pero Cecil dice que un elfo oscuro lo ha robado. ¿Qué? ¿Sabéis lo que creo que pasa aquí? Creo que se suponía que teníamos que ir junto a las adeptas, que son las 8 gobernantes de Troya, antes de visitar a Edward. Pero aquí el juego da por hecho que ya hemos hablado con ellas y literalmente se salta una cinemática entera. ¡Qué desastre, tío! Cabe destacar que Edward nos entrega una especie de hierbas susurrantes, y esto será importante luego. Por lo visto, un elfo oscuro ha robado el cristal, aunque no nos explican cómo, y se ve que las adeptas han aceptado prestarnos el cristal por un tiempo si lo recuperamos, o algo así. Obviamente nos falta contexto, porque el juego nos ha chorizado la secuencia entera, tócate los huevos. Se ve que el elfo oscuro se ha ocultado en una cueva al noreste, y dado que es muy vulnerable a armas metálicas, ha cubierto las paredes de la cueva con magnetita para protegerse de posibles atacantes. Nos dirigimos al bosque chocobo que se encuentra al norte, donde podemos usar un chocobo negro para volar hasta la cueva, dado que la Enterprise no puede aterrizar en bosques. Al llegar al lugar, vemos que los potentes campos magnéticos paralizan a todos los que lleven objetos de metal, y esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Desde cuándo el magnetismo paraliza? Entendería que, no sé, te quedases pegado al suelo o a las paredes, pero es que podemos movernos sin problema por la cueva y solo estamos paralizados durante las batallas. ¿Cómo funciona esto? Además, todos los metales se ven afectados, incluyendo cosas como los brazaletes de plata. Que yo sepa, la plata no es magnética, así que o bien se han sacado esto del culo, o bien nos han tangado y nos han vendido plata falsa. Me siento estafado. Otra cosa que me pregunto mientras avanzo por la cueva y que siempre me hace mucha gracia cada vez que lo veo es quién ha construido e instalado todas esas antorchas. ¿Cómo es que nunca paran de arder? ¿Quién las mantiene encendidas? ¿El elfo? Permíteme que lo dude. Además, que no son simplemente palos ardiendo clavados en la pared. No. Ahí hay relieves en la piedra. Alguien ha tenido que esculpir eso. Preguntas sin respuesta. De hecho, al fondo de la cueva, donde está el dichoso elfo oscuro este, vemos que hay una cámara que parece específicamente diseñada para albergar un cristal. ¿Quién ha construido esto? Y otra cosa, ¿por qué quiere este tío el cristal? O sea, muy bien, lo tienes. ¿Ahora qué? ¿Es malo porque ser malo mola? Aquí falta lore. Cuando lo matas dice que lo quería para vivir eternamente o algo. Mira, da igual, es un villano genérico que no le importa a nadie. Eso sí, será un villano genérico, pero nos mete una paliza que nos quita las ganas de seguir viviendo, supuestamente por influencia de los campos magnéticos de la cueva. Edward se da cuenta de esto y decide que es momento de entrar en acción. Se levanta de la cama y se arrastra hasta su arpa, comiendo suelo en el proceso. Y yo me pregunto, si sabía que esto podría pasar, ¿por qué no tenía el arpa preparada con antelación? ¿Qué le costaba a cualquiera de esas dos señoritas acercársela? ¡Edward! ¡Espabila! Total, el tío toca una melodía en el arpa y resulta que las hierbas susurrantes que nos entregó antes pueden transmitir sonido de un lugar a otro. Son básicamente un teléfono y la musiquilla esta al elfo no le gusta. No le gusta nada.
Ahora que lo veo, casi me identifico con él, tío. Algunas partes del juego me han tenido así también. Se ve que ahora, mientras la música suene, el elfo no puede controlar el campo magnético. Pero no se supone que el campo estaba ahí porque el tío había cubierto las paredes de la cueva con magnetita. ¿Qué tiene que ver él? No entiendo nada. Lo molemos a palos, a media batalla se transforma, lo molemos a palos otra vez y al fin recuperamos el cristal de la tierra. De vuelta en el castillo tenemos una escena donde Tela finalmente reconoce el valor de Edward, instándolo a descansar y a dejar que él se encargue de todo. Yo es que no acabo de comprender por qué Tela estaba tan en contra de su relación con Anna. Es que a ver, se le ve buen chaval, pero bueno. Padres y madres, proteger a vuestros hijos e hijas está bien, pero no los ahoguéis, por favor, que luego se escapan de casa y mueren protegiendo a su pareja durante invasiones a castillos. Llevamos el cristal de la tierra junto a las adeptas, pero Kain interrumpe nuestra conversación y nos ordena que nos reunamos con él fuera. A mí es que me parece surrealista que estas tías acepten que te vayas con el cristal. Se supone que la fertilidad y prosperidad de Troya dependen enteramente de él. ¿Les parece bien esto? Por lo visto sí. Kain se presenta ante nosotros y nos dice que vayamos detrás de su nave hasta un lugar que llama la Torre de Thoth. Al llegar oímos la voz de Golbez y nos dice que si queremos recuperar a Rosa tenemos que llegar hasta ellos, en el último piso de la torre. Pero ¿por qué no los lleva arriba directamente? ¿O por qué no baja él y acaba el trabajo? Dios mío, no entiendo por qué insiste en hacernos dar vueltas como idiotas en lugar de hacer las cosas bien. Y otra cosa, ¿qué rayos es este sitio? Cuando seguimos a Kain, vemos que las naves suben en vertical hacia el cielo. ¿Es una torre flotante? ¿De dónde ha salido? Parece estar llena de engranajes y movidas tecnológicas, pero no sabemos absolutamente nada sobre su origen, ni tendremos ninguna referencia que lo explique, jamás en todo el juego. Hacía falta una base para los malos, y como no tenían claro dónde ponerla, han buscado un agujero de guión lo suficientemente grande y la han metido ahí. He de decir que una vez he empezado a explorar la torre, he comprendido por qué Golbez nos hace recorrerla. La cantidad de rabos por segundo que te comes es una cosa que va más allá de los límites de lo injusto. Es que te revientan vivo. A estos bichos del infierno no hay quien les tosa. Te meten el miembro hasta la garganta. Y fijaos si me lo han metido duro, que hasta me han humillado mientras huía con el rabo entre las piernas a dormir a la posada. Después de dar vueltas como gilipollas durante un buen rato para fortalecernos un poco, llegamos a durísimas penas a lo alto de la torre. Nos salen al paso tres tontas del culo, las hermanas Magus, que han venido a llevarse el cristal mientras hacen poses ridículas. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? ¿Veis esa puerta? Sí, esa que está justo ahí. Golbez está al otro lado. No lo digo de coña, está exactamente al otro lado de esa puerta. Probablemente nos esté escuchando hablar. ¿Hace falta que lo diga? No, ¿verdad? No hace falta. Les damos una tunda a las Power Rangers estas del todo a 100 y continuamos. Nos encaramos a Golbez y Cecil le entrega el cristal de la tierra confiando en que el tío cumpla su parte del trato. Si le estáis gritando a la pantalla, no os preocupéis que yo también lo he hecho. Efectivamente, nuestro querido protagonista no ha aprendido nada. Tontito hasta el final. Ya hay que ser gilipollas para fiarse de este señor. Tela aprovecha la ocasión y se enfrenta a él, descargando toda la ira que lleva acumulada y por el amor de Dios que estás en los cielos, ¿por qué es tan grande? Es que es enorme, tío. ¿Hacía falta? ¿Lo han hecho así para que dé más miedo o algo? Ni idea. El caso es que Tela finalmente reúne todas sus fuerzas y utiliza Meteo contra Golbez. Se ve que funciona, aunque no entiendo muy bien cómo va esto, porque le vemos desaparecer, pero luego el que cae desplomado es Tela. Vemos que Golbez sigue como si nada, pero Kain colapsa a su lado, dado que Meteo ha debilitado el vínculo que utilizaba para controlarlo. Cuando intenta irse, Cecil se interpone en su camino y ocurre esto. Why now stay your hand? But how?
We will finish this another time. Sí, le dejan irse. Vale que Meteo parece que le ha hecho algo en la cabeza, pero sigue siendo un enemigo en toda regla. No sé, lucha, córtale el paso, haz algo. Pues nada, allá que se va. Thinking I could best him. You shouldn't talk. I brought this on myself. Letting hate consume me so. Please, avenge Anna. Tella, no! Come on! Open your eyes, you old fool! Debo decir que la historia de Tella es bastante trágica y el personaje está relativamente bien escrito, especialmente si tenemos en cuenta el mar de caca que lo rodea. Cain recupera la conciencia y vemos que finalmente vuelve a ser el mismo, libre del control de Golbez. Sin embargo, Rosa corre peligro. Llegan justo a tiempo de rescatarla antes de que una especie de guillotina la parta por la mitad. Y aquí es que ya no entiendo nada. Vamos a ver, Golbez dejó una guillotina automática preparada para que matase a Rosa. Entonces, si iba a matarla, ¿por qué la mantuvo con vida hasta ahora? Nuestro grupo no la ha visto siquiera. Por lo que sabemos, bien podría estar muerta. Yo supongo que la mantuvo para engatusar mejor a Cain. Se nos dan muchas pistas que indican que Cain está como enamorado de Rosa, pero él sabe que su corazón no le pertenece, que ella está con Cecil, y esto le lleva a tener como una obsesión por ella, y a mostrar un cierto rencor hacia Cecil. Rosa parece ser una pieza clave para mantener el control mental sobre él, pero es que... ¿le hace falta Cain? Él mismo es poderosísimo, puede barrer con nosotros sin problemas. Joder, ha hecho falta un hechizo mágico ancestral capaz de acabar con el propio conjurador para hacer un poco de mella en el tío. ¿Por qué perder el tiempo con esta gente? Toda la subtrama de la posesión de Cain y del secuestro de Rosa es drama innecesario, tío. Es un sinsentido, lo veas como lo veas. Esto es caca. ¡Caca! Tenemos una emotiva reunión entre Cecil y Rosa, y tanto ella como Cain se unen al grupo tras una breve charla de reconciliación. Sin embargo, cuando tratamos de marcharnos, una voz nos detiene. Se trata de Barbaricia, miembro de los archidiablos elementales de Golbez, que nos suelta unas cuantas frases de villano, y no hace falta que os diga lo que toca, ¿no? Palos y más palos. La tía se muere y toda la torre comienza a explotar porque sí, porque puede y porque quiere. ¿Y qué hace Rosa? Pues nos teletransporta. ¿A dónde? No os lo perdáis, a Baronia. Al cuarto de Cecil, para ser más exactos. Sí, a medio mundo de distancia. ¿Puede hacer esto? ¿Esta gente puede hacer teleports cósmicos megatochos con semejante facilidad? ¿Qué es esto? ¿Dragon Ball? ¿Sabe Rosa usar la transmisión instantánea? Imagino que fue así como llegó hasta Kaipo, o como Tella llegó hasta el Monte Ordalía. Pero ¿por qué no puedo yo usar esos poderes cuando me apetezca? Pues por conveniencia del guión, como siempre. Cain nos hace una revelación importante. Parece ser que Golbez necesita los cristales para abrir un camino a la luna, aunque no sabe muy bien a qué se refiere exactamente. Sin embargo, los 4 cristales que tiene son los cristales de la luz, y resulta que existen 4 cristales opuestos, los cristales oscuros, que se encuentran en las profundidades del planeta, en un sitio que llaman Inframundo. Nos entrega una piedra de magma y dice que es la clave para encontrar la entrada al inframundo. Cid ha traído la Enterprise de vuelta a Baronia por control remoto, por lo que ahora tenemos que explorar el mundo en busca de pistas. Digo yo que no es muy inteligente por parte de Golbez el compartir detalles cruciales sobre tus planes con un tío a quien tienes controlado psíquicamente y que podría volverse en tu contra en cualquier momento. Y otra cosa que me llama la atención, vemos que el castillo de Baronia está otra vez repleto de gente, soldados, magos, etc. ¿Dónde rayos estaban? ¿De dónde han salido? Antes no había nadie. No se sabe. Y así, con incógnitas en la cabeza, lo vamos a dejar aquí.
Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, donde analizaremos cómo va todo el tema este del inframundo. Madre mía del amor hermoso. Ya veréis ya. Gracias por escuchar, reventad el botón de like y de subscribe y hasta la próxima.